Buen día, ¿se escucha? Hola, Buenos profe, ¿se días. escucha? Hola, ¿cómo les va? Los que tengan cámara les pido que la prendan, así se parece más a algo de la facultad, ¿eh? Y no a hablar de una pared. Bueno, no sé si están al tanto de que se fijó la fecha de examen para el 6 de diciembre. Supongo que estarán al tanto. A mí me lo acaban de comunicar ahora, recién a la mañana. Yo les había dicho, de acuerdo a lo que veía en el cronograma, que me parecía que iba a pasar la semana siguiente. Las razones las desconozco, pero bueno, son temas administrativos en los que yo no tengo injerencia en general. Así que bueno, y de alguna forma también hemos acelerado el cronograma. Ustedes me pidieron que el jueves no querían tener clase porque tenían que dar exámenes o se les acumulaba con fechas de exámenes, ¿verdad? Así que lo que podemos hacer es tratar de apretar los temas esta semana y dejar alguna clase extra para la semana que viene para reforzar. ¿Sí? Y entonces, si les parece, ya confirmamos que el jueves la clase presencial no se hace. Necesito que me confirmen si es así, o, si el problema es de uno o es de todos. Me parece que eran todos que estaban con ese problema, ¿verdad? Yasmín dice que sí, los demás, ninguno me dice nada. Sí, sí, de todos. De todos, ok, listo. Bueno, nadie se opone, entonces el jueves que viene, este jueves no hay clase y después vemos cómo la reprogramamos. Lo que tenemos que ver esta semana entonces son los medios de extinción de las obligaciones. Ustedes ya vieron pago. Y en los medios de extinción tenemos varios que, es decir, vamos a tratar de ir lo más rápido posible y de abreviar para no detenernos en antecedentes o detalles o cosas que quizá lo puedan ver ustedes en los libros. Vamos a tratar de darle los temas centrales para que puedan tener los rudimentos necesarios para manejar los medios de extinción. Entonces vamos a dejar de lado por ahora la clasificación y todo eso que después es mucho más fácil analizar la clasificación cuando ya conocemos los medios de extinción. Vamos a ver uno que es relativamente sencillo, que es el tema de la innovación. Vamos a tratar de ver transacción hoy si podemos también, cosa de que les quede para el viernes, dado lo más posible. Faltaría prescripción, que también es uno de los más importantes. Si podemos, lo tocamos también. ¿Qué es la innovación? Es algo, una idea ustedes ya tienen de esto, es la sustitución o la extinción de una obligación mediante la creación de una obligación nueva. La obligación originaria se extingue por otra nueva que la reemplaza. Y hay entre ambas obligaciones una interdependencia causal rigurosa. ¿Qué quiere decir? Que la nueva obligación debe diferir de la primera en algunos elementos esenciales, pero que la interdependencia causal significa que una es la causa de la otra. Es decir, la segunda obligación existe porque se extingue una anterior, si no, no existiría. Y lo importante de esto es qué pasa en caso de nulidades o inexistencias, o, por ejemplo, qué pasa si la obligación primera está sujeta a una condición y esa condición no se cumple. En tal caso, no existe la segunda obligación. Es decir, por eso hay una interdependencia causal rigurosa. Es muy importante lo que pasa con la primera de las obligaciones, con la extinción de la primera y sus consecuencias, o su no extinción por algún motivo, y cómo proyecta eso efectos a la otra. Porque la segunda obligación es causa de la primera, de la extinción de la primera. Y otra de las cosas importantes es que esto se lo analiza desde el punto de vista, y no hay más que ver dónde está metodológicamente ubicado el tema, se lo estudia desde el punto de vista de la extinción de las obligaciones, cuando también acá lo cierto es que se está creando una obligación nueva. O sea, se le da por ahí demasiada importancia a la extinción de una obligación y no se le da importancia a la creación de la obligación nueva. ¿Qué tenemos que saber de innovación? Bueno, primero que hay distintos tipos. La innovación puede ser subjetiva u objetiva.
¿Qué es la novación subjetiva? Es cuando cambia alguno de los sujetos de la obligación. Ustedes también tienen que tener presente que cualquier cambio no es novación. Por ejemplo, si cambias el plazo de la obligación, eso no es novación. Si cambias la forma de pago, o sea, si en lugar de pagar todo junto, convenimos cuotas, por ejemplo, eso no es necesariamente innovación. Para que haya innovación tiene que haber un cambio importante. Es decir, tiene que ser un cambio donde cambie el sujeto o cambie el objeto. Bueno, en principio ustedes vieron que la innovación se llama subjetiva o objetiva. Subjetiva es cuando cambia el sujeto, pero objetiva no solamente cambia el objeto, es decir, no solo cambia la prestación, puede cambiar también la causa o puede cambiar también el vínculo. Entonces, la innovación objetiva puede ser por cambio de objeto, por cambio de causa o por cambio de vínculo. El tema de la innovación subjetiva, cambio de sujetos, esto tuvo mucha importancia en la época antigua, porque en la época antigua, en el derecho antiguo, la transmisión no era algo frecuente, ni conocido, ni aceptado en general por el derecho. Digamos que la obligación generaba un vínculo personalísimo y muy estrecho entre acreedor y deudor, y de esa forma no se permitía, o sea, digamos que no estaba previsto, ni estudiado, ni analizado, ni aceptada la transmisión de la obligación. La obligación debía nacer y morir en cabeza de la misma persona. Entonces, se pergeñó esta idea de la novación, y la novación era como una transmisión de la obligación, pero con un detalle muy importante. Al extinguirse la obligación necesitase el consentimiento del deudor. Sin consentimiento del deudor no hay creación de una nueva obligación y extinción de la obligación anterior. Por eso, hoy por hoy, hay muchos códigos modernos, ya en algunos directamente ni tratan la novación subjetiva. Porque la novación subjetiva prácticamente hoy todo es transmisión de derechos. Entonces la novación subjetiva ha pasado a ser una pieza de museo en la mayoría de los casos, porque, por la razón que ya les expliqué, porque hace falta el consentimiento del deudor, bueno, y esto era de alguna forma un escape a la rigurosidad que tenía el derecho antiguo, en el sentido de no permitir las transmisiones. Si cambia el sujeto deudor, eso sea más parecido a una cesión de deuda, ¿no? Y acá sí es bastante más parecido el tema de la cesión de deuda, bastante más parecido con la novación, porque al requerir el consentimiento del acreedor, ya las semejanzas son cada vez mayores. ¿Cuál es la diferencia básica entre la cesión y la novación? Al extinguirse la obligación en la novación, la obligación se extingue y se extinguen también sus accesorios. ¿Y cuáles son los accesorios de la obligación? ¿Cuáles pueden ser? Las garantías, por ejemplo. Pueden ser garantías accesorias o deudores accesorios, ¿no es cierto? Como por ejemplo el fiador, etc. Bueno, ahí en la novación se extinguen las garantías, que es muy importante, porque se crea una nueva obligación, salvo que haya un convenio expreso entre las partes donde las garantías se trasladan a una nueva obligación. Pero se extingue una vieja obligación, nace una nueva obligación, nace un nuevo plazo de prescripción, es decir, la obligación arranca desde cero, cosa que no es lo mismo en la transmisión. En la transmisión de créditos, el cesionario toma la posición del antiguo acreedor, o sea, toma la posición del cedente. Y al tomar la posición del cedente, mantiene el crédito exactamente en las mismas condiciones en que lo tenía el cedente. Esos son básicamente los cambios importantes, o sea, digamos, diferencias importantes que puede haber entre la novación y la cesión. Fíjense en cuanto a los elementos
de la novación. Tiene que haber la extinción de una obligación primitiva y la creación de una obligación nueva. Hasta en los artículos 933, por ejemplo, cuando te dice que... y también tener en cuenta el artículo 938, que son las circunstancias de la obligación anterior. No hay innovación si la obligación anterior está extinguida o afectada en unidad absoluta, o estaba sujeta a condición y la condición no se cumple. O sea, la interdependencia entre una y otra obligación es sumamente importante. La obligación puede, es decir, la innovación también puede ser objetiva porque cambia el objeto. Dijimos, ¿qué es lo que cambia en este caso? Y cambia la prestación. Al cambiar la prestación, hay innovación. ¿Por qué razón? Porque se deja de deber una cosa y se pasa a deber una cosa diferente. Tiene que ser un cambio de trascendencia, como les dije. Los cambios de circunstancias, tiempo, modo, lugar de pago, eso no provoca innovación. La innovación, por otra parte, debe ser expresa. Debe haber animus novandi, debe haber intención de innovar entre las partes, y el animus novandi no se presume. O sea que, al no presumirse la innovación, ¿qué consecuencia grave tiene esto para el deudor? Que en la duda, la obligación nueva no reemplaza a la anterior, es una obligación nueva. Entonces, si no está claro por las partes que se ha operado la innovación, el deudor queda ahora con dos obligaciones. Es decir, en la duda quedás con dos obligaciones. O sea, tenés que ser suficientemente claro cuando escribís las cosas para evitar lo que las partes justamente pretenden evitar, es que haya dos obligaciones, lo que es la extinción de una nueva, la extinción de la obligación vieja, y viene a reemplazarla una obligación nueva. También puede haber un cambio de causa. Por ejemplo, la obligación de pagar daños se transforma en un préstamo con intereses. O, por ejemplo, la obligación del abogado que está apoderado y cobra una indemnización, él debe entregarle dinero al cliente en virtud de qué contrato, y del contrato de mandato. Ahora, podría ser que el abogado tome prestado ese dinero, que el cliente se lo preste y le diga, no hay problema, tenelo, usalo, me lo devolvés en tal tiempo y con X interés. Y entonces la obligación sigue siendo la misma, pero cambió la causa. Ya el abogado ya no tiene ya no debe al cliente por la rendición de cuentas del mandato, sino que ahora lo que le debe es un mutuo, es un préstamo de dinero. O sea, las partes son las mismas, el objeto es el mismo, pero la causa cambió. Entonces hay innovación, se extingue una obligación vieja y nace una obligación nueva. También puede ser por cambio de vínculo. También puede darse por cambio de vínculo. Por ejemplo, una obligación pura y simple pasa a ser una obligación sujeta a condición, suspensivo resolutoria. Bueno, en ese caso hay una innovación por cambio de vínculo. O una obligación simplemente mancomunada se transforma en solidaria. Nace una nueva obligación, y en este caso debe ser muy claro, como siempre les digo, el tema de plasmarlo en los acuerdos de manera clara, de tal forma que no haya dos obligaciones por parte del deudor. ¿Cierto? Que en el caso de duda quedas dos veces obligado. O sea, que sí, tiene que ser muy claro el tema de la innovación. Hay un artículo que es el 935, que dice modificaciones que no importan innovación. Es importante tenerlo claro para darse cuenta cuándo hay innovación y cuándo no. Y te dice la entrega de documentos suscritos por el deudor en pago de la deuda. Por ejemplo, un tipo te debe plata y te entrega unos pagarés. Te debe plata por un contrato y te entrega unos pagarés para garantizarte la deuda. En realidad, la deuda es la misma, no cambió nada. La documentación en pagarés de la deuda no implica innovación.
Y en general cualquier, dice el código, en general cualquier modificación accesoria de la obligación primitiva no importa novación. O sea, en definitiva, no hay novación si hay alteraciones relativas al tiempo, lugar o modo de cumplimiento, si se agrega un pacto de intereses o se modifica uno ya existente, o si se suprimen fianzas o garantías reales, inclusión o eliminación de un cargo no resolutorio, todas estas son causales hay modificación de la obligación, pero no hay innovación. La obligación sigue siendo la misma. Modificación del monto de la deuda por quita, descuento o remisión parcial, eso tampoco modifica, es decir, tampoco importa innovación. Hay modificación de la obligación, pero no hay innovación. Una cosa es modificar la obligación y otra cosa es extinguirla y crear una obligación nueva. El efecto de la innovación es que se extingue con todos sus accesorios, ¿no? Y que se extingue la obligación vieja con todos sus accesorios, y si querés conservar los accesorios, es decir, las fianzas, garantías, cláusulas penales, lo que fuese, eso tiene que ser expreso y tiene que ser aceptado por todas las partes. La innovación no ha, digamos, no ha tenido ningún crecimiento en el derecho en general últimamente, y es una figura que tiende a desaparecer. De hecho, hay códigos que ya no la tratan, no la legislan. En lo que ha cobrado cierta vigencia, porque generalmente la innovación siempre fue un instituto de naturaleza convencional. Es decir, la innovación siempre fue por un acuerdo de partes. Bueno, ahora se están dando casos de innovación legal. Se empezaron a dar, y el código actual lo trata. Fíjense que el artículo 941 dice que las disposiciones de esta sección se aplican supletoriamente cuando la innovación se produce por disposición de la ley. ¿Y en qué casos hay innovación por disposición de la ley? Por ejemplo, la transformación de una obligación de género en una de dar cosas ciertas, luego de la elección. Hay quienes sostienen que eso es una innovación, aunque en realidad, si fuese una innovación, empezaría a correr un nuevo plazo de prescripción, se extinguirían garantías, es decir, es discutible que haya sido una innovación, pero es parecido. O la transformación ministerio ley de una obligación de dar o no hacer en la de pagar daños y perjuicios. Si se lo toma como innovación, serían casos de innovación legal. Y después hay otros casos que no están en el derecho civil, como por ejemplo el acuerdo homologado en un concurso. El acuerdo, cuando hay un concurso, es decir, cuestiones básicas de concursos, ¿no es cierto? Cuando hay un concurso, no hablamos de quiebra, sino de concurso, como concurso preventivo, se hace un proceso universal donde el deudor llama a todos sus acreedores, o todos sus acreedores se presentan en ese proceso a hacer valer sus créditos e intentar cobrarlos. En algún momento del proceso, el concursado, si quiere mantener el proceso abierto y no terminar en quiebra, tiene que hacer una propuesta a los acreedores, ¿no es cierto? Tiene que hacer una propuesta de pago a los acreedores, generalmente esa propuesta hay quitas, esperas, etc. Bueno. Y ese acuerdo puede ser aceptado por los acreedores o no. O sea, existen mayorías para la aceptación del acuerdo, etc. Ya son temas concursales que ya van a ver cuando haya concursal. Pero lo cierto es que el acuerdo puede ser aceptado. Suponete que dice, bueno, el deudor ofrece pagar las 3/4 partes del capital con un interés de tanto y en un plazo de tanto empieza a pagar. Bueno, suponete que la mayoría lo acepta. Esa aceptación del acuerdo, esa aceptación implica que el acuerdo se va a homologar. Bueno, el acuerdo homologado implica la extinción de todas las obligaciones viejas del deudor y la creación de esta nueva obligación, que es cumplir con el acuerdo homologado. ¿Ok?
Entonces, ahí tenés un caso de innovación legal, ahí está clarito. Y otro caso de innovación legal es algo que se dio con mucha frecuencia a partir del año 2001, no, del 91, perdón, a partir del año 91, que fue cuando salió la ley de consolidación de deudas del Estado. Todas las deudas que el Estado tenía con los particulares, ¿qué hicieron? En lugar de sentencias judiciales, lo que fuese, en lugar de pagarlas, lo que hicieron fue darte bonos a 16 años. Es decir, todas las obligaciones del Estado en ese sentido se pagaban con bonos. Y en la misma ley, que era la ley 93.982, decía expresamente que implicaba una novación, que se extinguía la obligación anterior y que ahora la obligación nueva del Estado era entregarte esos bonos para ser pagados a los 16 años de su emisión. Esas leyes se fueron prorrogando, etcétera, o sea que lo que fue una cosa excepcional durante muchos años se transformó en una práctica usual. Esos son los casos de consolidación, de innovación legal de las deudas. Bueno, habría más para hablar de innovación, hay muchos más detalles en los que se puede entrar. Eso lo van a tener que ver ustedes, porque la idea, ahora con el poco tiempo que tenemos, es tratar de acelerar un poco los temas para, aunque sea, puedan ver un pantallazo general de cada uno y tener las nociones básicas. Por lo menos ayudarlos nosotros a que comprendan cuáles son, qué es lo que realmente tenés que saber y cuáles son las nociones básicas para estar en condiciones de dar por aprobado un tema o dar por sabido un tema, ¿cierto? Más allá de detalles, vamos a lo central. Otra figura parecida a la innovación es el tema de la dación en pago. ¿Qué es la dación en pago? La dación en pago la tienen ustedes tienen que, en el artículo 868, existe el principio de identidad del pago. ¿Qué se paga? Aquello que se debe. Se cumple la prestación entregando aquello que se debe. Pero por acuerdo de partes la cosa puede cambiar. Yo te puedo deber una computadora Mac de tal generación y de golpe llegamos a un acuerdo que en lugar de pagarte con esa computadora te voy a pagar con un iPhone de última generación. Bueno, ¿eso qué es? Eso es una... eso sería una innovación si hacemos un acuerdo con el cual yo en lugar de pagarte con la Mac te voy a pagar con el iPhone. Entonces eso sería una innovación. Ahora, ¿cómo sería si fuese dación en pago? La diferencia es que fundamental entre la innovación y la dación en pago es como si fuese una innovación, pero se extingue en el mismo momento. Yo te debo la Mac, pero voy a tu casa y te digo, mira, te ofrezco este iPhone última generación en pago de la deuda que tengo contigo. ¿Me lo aceptás? Listo, eso fue una dación en pago. Que en el viejo código se llamaba pago por entrega de bienes. Pero la terminología de la doctrina siempre se terminó llamando dación en pago. Y dación en pago es exactamente eso, es que ambas partes se ponen de acuerdo en que se extingue la obligación entregando una cosa diferente de aquella que se había comprometido originalmente. El código 942 dice que la obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la deudada. La sustitución del objeto opera en el mismo momento de ejecutarse la prestación, porque si no sería innovación. Si yo en lugar de pagarte en ese mismo momento me comprometo a pagarte con otra cosa, en definitiva lo que estamos haciendo es extinguir una obligación anterior y creando una obligación nueva, que es la obligación mía de pagarte con otra cosa. Pero si yo te pago en ese mismo momento, no hay innovación porque la obligación se extingue ahí mismo. Y eso entonces se conoce como dación en pago, que es una modalidad o variante del pago. En definitiva, es una modalidad variante, inclusive cuando se estudiaban las excepciones al principio de identidad de pago o identidad del pago, una de las excepciones era justamente el tema de se planteaba si la dación en pago era una excepción al principio de identidad, y Alterini más bien lo tomaba como una pseudo excepción, como una falsa excepción, como una excepción aparente, pero que en realidad no era excepción, porque era algo diferente al pago.
¿Es un contrato real o consensual? Es decir, ¿basta el solo consentimiento o hace falta el cumplimiento efectivo? Bueno, eso es una respuesta que no, o sea, hay opiniones para todos los gustos. ¿Y basta la sola voluntad o es necesario el cumplimiento? Acá también el tema es discutible, porque si fuese la sola voluntad, se asemejaría más a una novación que a una dación en pago. Los requisitos para que exista dación en pago son la existencia de una obligación válida, por supuesto, el cumplimiento efectivo de una prestación distinta, el acuerdo entre las dos partes y la intención de pagar. En cuanto a los efectos, se extingue la obligación con todos sus accesorios y queda liberado el deudor. Y la dación en pago se rige por las normas del contrato con el que tenga mayor afinidad. Ahora, ¿qué pasa con la evicción de dado en pago? ¿Qué pasa si yo te pago con una cosa que no es mía y después viene el tercero? Recuerden que la evicción era la garantía de derecho que vos tenés que dar cuando vendés una cosa, de que el tipo a quien le vendiste algo no va a sufrir una turbación de derecho. Es decir, no va a venir otro y decir, decir y probar que la cosa realmente es de él. Y entonces, vos en ese caso, si vendiste una cosa que no era tuya o vendiste algo por el cual el comprador sufrió una turbación de derecho, ¿y qué tenés? La garantía de saneamiento. Vos estás obligado a responder por daños y perjuicios en esos casos. O puede llegar a verse afectado el contrato y puede plantearse la resolución del contrato. Ahora, la pregunta es, si en el caso, volvemos al ejemplo de la Mac que yo te debía y fui y te pagué con un iPhone de última generación, pero resulta que el iPhone no era mío. Y viene otro y prueba que es de él y se lo llevó y a vos te lo sacaron. Entonces la pregunta es, ¿renace la obligación anterior o no renace la obligación anterior? Y la respuesta es no renace ni en este código ni en el anterior. La obligación anterior queda definitivamente extinguida. ¿Y qué te queda a vos que te pagaron con algo que no era del tipo que te pagó? Los daños y perjuicios, todas las acciones que puedas tener al respecto, pero no renace, no renace la obligación. Eso en cuanto a dación en pago. Como ven, es una figura bastante sencilla, no tiene mayores inconvenientes. Vamos a ver transacción, que es uno de los temas. Acá me escribió, pero no lo llegué a leer. A ver. ¿Qué reglas regían en este medio de extinción? ¿En qué sentido preguntan qué reglas regían? ¿Quién lo pregunta? Buen día, profe. Yo, Hola, Catalina. Catalina. ¿Qué tal? Sí, justo detrás de los efectos de la dación en pago había dicho algo así Sí. como que en las reglas de, y justo después copié lo de evicción de la dación en pago y me Y las perdí. reglas del contrato al que más se asemeje. Permuta, compraventa, depende. Las reglas del contrato al que más se asemeje. Esas son las reglas que rigen en ese sentido. Porque en definitiva es un nuevo contrato prácticamente. Entonces regirán las reglas que correspondan a ese contrato. Bueno, vamos a ver el tema de transacción. Transacción es uno de los temas más importantes en cuanto a medios de extinción de obligaciones. Por eso quería llegar hasta acá, para poder detenernos un poco y tratar de que les quede lo más posible, porque eso tiene mucho que ver también con cuestiones prácticas. Acá hay mucha práctica en cuestiones de transacción. Y les digo, además, para los que van a ejercer algún día la profesión, que algunos la ejercerán, otros se dedicarán a otra cosa, algunos se dedicarán a otras materias, pero es muy importante la transacción porque es tanto desde el punto de vista procesal como desde el punto de vista sustancial, ¿no es cierto? Porque nosotros la vamos a ver como un medio de extinción de las obligaciones, pero procesalmente la van a ver como un modo anormal de terminación del proceso. También se va a ver en procesal esto.
Y como un modo normal de terminación del proceso, porque el modo normal, ¿cuál es? La sentencia. Los procesos normalmente terminan con sentencia. Bueno, yo les diría que casi podría ser al revés. La terminación anormal de los procesos es la sentencia, cuando la terminación normal suele ser, en la práctica, suele ser la transacción. Son muchísimos los casos que se arreglan y que no llegan a sentencia. Muchísimos. Es más, los jueces mismos instan a las partes a que lleguen a un acuerdo. Eso en el fuero laboral, ahora en el fuero civil cada vez más. Es más, no solo eso, sino que sean hijos de la transacción, quizá. Aparecen cosas como la mediación, el arbitraje, y la mediación ahora, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, es obligatoria. Hay una instancia de mediación prejudicial obligatoria donde en la gran mayoría de los procesos, si vos no pasás la instancia de mediación, no podés iniciar el juicio. Es decir, que una gran cantidad de procesos se arreglan antes o se arreglan durante el proceso por transacción. ¿Cuál es la ventaja de arreglar un proceso por transacción y la supuesta desventaja? La transacción es ecológica, de alguna manera. ¿Por qué? Porque son las partes las que encuentran la solución, sin depender del juez. Cuando la solución depende del juez, siempre va a haber alguno que no va a quedar conforme, si es que no quedan conforme ninguno. Porque puede ser, en muchos casos, y también se da en la gran mayoría de los casos, que la sentencia la apelan todos. La apela el acreedor, la apela el deudor, la apela el tercero, pasa el mozo que sirve café y dice apelo, también la apelan todos. Porque generalmente no decide nadie. Porque siempre hay desconformes, siempre. Y por lo menos uno va a quedar conforme, siempre. En la transacción, de alguna manera, todos se van contentos. Porque dice, bueno, todos piensan que es el mejor arreglo al que pudieron llegar. Hay un viejo adagio, o un viejo dicho, que es más vale una transacción, un mal acuerdo que un buen juicio. Y eso sigue siendo absolutamente vigente. Y si es un buen acuerdo, tanto mejor. Tanto mejor. O sea que la transacción es... y tiene otra cosa que le da a las partes, que es una maravilla, que es la certeza. Vivir con incertidumbre no es algo muy deseable. No es lindo vivir con incertidumbre. Cuando vos no sabés qué te va a deparar el destino, qué va a hacer, Bueno, generalmente tenemos muchísimas incertidumbres, pero cuanto menos incertidumbres podemos tener, mejor. Y la transacción lo que procura es certidumbre. Vos ya sabés cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, en qué terminó la historia, y no estás sujeto a lo que diga un juez que por ahí te puede servir o puede no servir. De tal manera que la transacción se usa mucho, es muy útil y es importante que cuanto más sepan de esto, mejor, porque les va a servir. ¿Es un contrato o no es un contrato? Bueno, el código viejo la trataba dentro de los medios de extinción. Este código nuevo ha modificado la metodología y trata la transacción como un contrato. Es más, en el código viejo se discutía si la transacción era o no era un contrato. Algunos decían que sí, otros decían que no. Por distintos motivos, porque la mayoría, los que se oponían a que la transacción fuese un contrato, ¿qué te dicen? Y que la transacción extingue obligaciones y los contratos crean obligaciones. Bueno, ponele. Pero después tenías un artículo que decía que en todo lo que no estuviese expresamente previsto nos íbamos a las normas de los contratos. Entonces, discutir si era o no un contrato, cuando la misma ley te remite a todo lo que se escribe, a todo lo que está legislado sobre contratos, era una discusión medio bizantina. El nuevo código directamente lo incluyó como un capítulo de los contratos. O sea, la transacción ya nadie duda que es un contrato. Y es más, el mismo artículo 1641 dice que la transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o poner de fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. En ese artículo, en ese pequeñito artículo, está todo, prácticamente. Todo lo que ustedes tienen que saber de esto. Primero,
La transacción nace como una forma de poner fin a los litigios. Porque la transacción siempre era vista como un tema judicial y que realmente, y la transacción era, toda su función era poner fin a los litigios. Pero esa función, de alguna manera, no es la única de la transacción. Y se ha ido abriendo camino cada vez más la idea de que la transacción no es solo para poner fin a un litigio, sino también para evitarlo. Fíjense que el mismo artículo ahora te lo dice, es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vos podés hacer una transacción con otra persona sobre determinada situación y esa transacción va a evitar un juicio, porque si esos derechos no están claros, lamentablemente se tendrán que dilucidar en un juicio. Entonces la transacción, esto nos lleva a que hay dos tipos de transacción, o se han estudiado siempre dos tipos de transacción: la transacción judicial y la extrajudicial. O la transacción hecha sobre derechos litigiosos y la transacción sobre los llamados derechos dudosos, que es una palabra que más de una vez te puede llevar a confusión y que no es la palabra que todo el mundo acepta como realmente útil para esto. Porque dudoso, ¿qué es dudoso? ¿Para quién? ¿Duda para quién? ¿Duda para todos? ¿Duda para las partes? ¿Duda objetiva? ¿Duda subjetiva? Y se ha llegado a la conclusión de que la duda es una duda subjetiva y que tampoco es una cuestión de dudas. Ya no es una cuestión de dudas el tema de la transacción, porque muchas veces las partes, en realidad la duda muchas veces es la incertidumbre, la duda sobre la situación, la duda sobre si me va a pagar, si no me va a pagar, si tendrá los medios para... No sobre el alcance de lo que cada uno está obligado. A veces sí, a veces no. Pero por eso se ha llegado a la conclusión de que siempre es un tema subjetivo, porque objetivo no podría ser, porque a juicio de técnicos no habría dudas. A juicio de técnicos no habría ninguna duda en ese sentido. Entonces se llega a la idea de que se habla de la transacción, que la duda debe ser subjetiva. El tema es conocido como la res dubia, o el tema de la cosa en duda o la cosa dudosa, que vamos a ver quizás si podemos con un poquito más de detenimiento. Otra de las cosas importantes de este mismo artículo 1641 que dice: para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas. ¿Qué son las concesiones recíprocas? Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Hay códigos que no hablan de estas concesiones recíprocas y criticados por la doctrina que entiende que esto es un principio muy importante de la transacción, porque si no hubiese concesiones recíprocas, si yo te doy todo lo que vos querés, no hay transacción. ¿Qué hay? Allanamiento u otra figura en la cual vos estás reconociendo toda la pretensión de tu adversario. Cuando vos reconoces toda la pretensión de su adversario, eso se llama allanamiento. Me allano la demanda. Tiene razón, no tengo nada que decir. ¿Cuánto es? Pago. Bueno, eso no es una transacción. O sea, el juicio puede terminar por allanamiento, porque una de las partes se allana, y ¿qué sentencia va a dictar el juez si el tipo ya dijo que el otro tiene razón? Simplemente se homologará no es que se homologa, pero bueno, se dictará una sentencia, pero el juez no tiene que, en ese sentido, entrar a ver con el allanamiento suficiente para dictar sentencia en favor de quien reclama. Pero la transacción implica que haya concesiones recíprocas. ¿Concesiones recíprocas qué es? Y que todos tenemos que ceder un poquito. Todos tenemos que aflojar algo de nuestra pretensión inicial. Esas son las concesiones recíprocas. Y la concesión puede ser: te doy plazo. Esa puede ser la concesión.
No necesariamente la concesión tiene que ser. Y otra de las cosas muy importantes en el tema de las concesiones es que las concesiones no tienen que ser equivalentes. Esto es muy importante que lo tengan en claro, porque lo suelen meter la pata en el examen y decir pavadas tales como que no, bueno, que es injusto, no es injusto. ¿Quién sabe qué es injusto y qué no es injusto? ¿Qué corno sabe el juez qué es justo o injusto para mí? Si yo tengo motivos privados importantes para mí que justifican pagar una suma de dinero por una cosa que por ahí para el juez no vale nada. En la medida en que uno después no diga, bueno, que fuiste estafado, que hubo lesión, o que hubo engaño, o alguna cosa como esa, el juez no tiene por qué entrar a investigar, o entrar a dilucidar si lo que yo cedí es equivalente a lo que se dio a la otra parte, o no, o si lo que yo di es mucho. Bueno, eso son cuestiones privadas, los jueces no están para ese tipo de cosas. Cuando ahí rige el principio de autonomía de la voluntad, y el principio de autonomía de la voluntad debe ser respetado. Si las personas son mayores, capaces, están expresando su voluntad libremente, ¿por qué tiene que el juez venir a objetar que no le parece justo lo que una parte dio respecto de lo que dio la otra? O sea, las concesiones, para que exista la figura de transacción, deben existir. Debe haber concesiones recíprocas. Algo tiene que haber aflojado cada una de las partes. Pero no necesariamente tiene que ser equivalente. Es decir, no tienen por qué ser equivalentes. Si son equivalentes son, y si no lo son, y es exactamente lo mismo. La transacción contribuye a la paz social. Y en tal sentido, lo que cada una de las partes decide o no decide es un tema de cada uno. Estas concesiones recíprocas no es lo mismo en materia laboral, por ejemplo. Ahí sí el juez se mete. ¿Por qué? Porque el derecho laboral es un derecho intuitivo, protectorio del empleado. El derecho laboral considera que el empleado está en una desventaja inmensa respecto del empleado, y que por lo tanto directamente le da un estándar como si el tipo no supiera leer ni escribir. ¿Por qué razón? Porque el juez debe velar lo que hace. Entonces, el juez debe velar que la transacción sea una justa composición del derecho de las partes. Cosa que no opera en sede civil, pero sí en sede laboral, donde el juez debe velar por el derecho del empleador y que no se hayan arrasado sus derechos con transacciones que sean desigualitarias. O desiguales o que afecten sus derechos. Un tema importante, bueno, respecto del método, fíjense que como yo les decía, en el código, ¿dónde está tratada la transacción de los códigos? Y en el viejo código nuestro la transacción estaba tratada como una medio de extinción de obligaciones. Pero la mayoría de los códigos la regulan como un contrato típico. Contrato francés, el código francés, el italiano, el alemán, el paraguayo, y el nuestro actual. Las regulan como un contrato típico. Otros, como el esbozo de Freitas, el código peruano, brasileño, etc., y el viejo código civil argentino como medio de extinción de obligaciones. Y otra perspectiva, que está en el proyecto del 54 en Argentina, es tratarlo dentro de la teoría general del acto jurídico. Si por transacción se pueden extinguir derechos intelectuales o reales, o también ciertos derechos extrapatrimoniales, la ubicación metodológica podría ser perfectamente la parte general del derecho civil. ¿Cuáles son los elementos para que exista una transacción? Primero, el acuerdo de partes con finalidad extintiva. Luego, la res dubia, es decir, la cosa dudosa o la incerteza, si se quiere, la incerteza de la situación.
no hay mayor incerteza que un proceso judicial, en muchos casos. Las concesiones recíprocas, otro elemento fundamental. La capacidad de las partes, el objeto y la forma. La transacción tiene entonces un contenido, se dice, proteiforme, que cambia de forma permanentemente, porque además de renunciar a derechos, se pueden reconocer otros derechos preexistentes y a veces pueden generarse nuevos derechos o modificar los que hay. Concluye con el conflicto, pero no extingue las obligaciones ni los derechos en crisis. La transacción confluye con el conflicto. Las obligaciones, muchas de ellas siguen. Es más, aparecen nuevas obligaciones a veces. Las concesiones recíprocas es su nota más distintiva. Si una sola hace el sacrificio, habrá allanamiento, pero no hay transacción. Los sacrificios no son sobre derechos o pertenencias, sino sobre pretensiones. Hay que tenerlo claro, los sacrificios son sobre pretensiones. Y que no es necesario, como dije, que sean equivalentes. ¿Qué es esto de la res dubia? O de la cosa dudosa. Toda transacción supone una disputa sobre un derecho. Su nacimiento, su extensión o su extinción. Su nacimiento, su extensión del derecho o su extinción. Y actúa como una regulación de dicha disputa. Esta es la teoría de la res dubia. Las dudas pueden tener alcances cualitativos o cuantitativos muy variados, y vincularse con la existencia del derecho, con su nacimiento, con la mayor o menor solvencia de la parte, porque muchas veces puede ser que vos termines arreglando porque digas, sí, me conviene arreglar porque yo no sé si este tipo va a poder pagarme. Entonces también todo eso juega. Con la resolución del juez, y pueden recaer sobre cuestiones de derecho, sobre cuestiones de hecho, sobre cuestiones de derecho y hecho, sobre todo. Todo es relativo en estos casos. Por eso que muchas veces también la transacción puede tener que ver con las posibilidades materiales de cobro que vos puedas tener en un asunto. Entonces puede ser que te dé más seguridad arreglar que te den otra cosa, o que te den menos, o que te den ya, o lo que fuese, y juegan también las posibilidades materiales de cobro. Es decir, todo eso integra la situación de duda. Hay sinonimia entre incertidumbre objetiva y derechos litigiosos. Son la misma cosa. Incertidumbre objetiva, derechos litigiosos, sí, van de la mano, son cosas, una cosa trae la otra. ¿Y cuál es la capacidad para transar? Lo dice el 1646, dice, no pueden hacer transacciones las personas que no pueden enajenar el derecho respectivo. Si yo no puedo enajenar un derecho, tampoco puedo hacer transacción sobre ese derecho. Los padres o tutores, respecto de las cuentas de su gestión, ni siquiera con la autorización judicial. O sea, no pueden los padres o tutores hacer acuerdos con el tutelado o con el menor. Y los albaceas en cuanto a los derechos y obligaciones de confiar el testamento sin autorización del juez de asociación. Es decir, el albacea, que es la persona designada para cumplir la voluntad del testador, no puede hacer transacciones sin la conformidad o sin la autorización del juez de la asociación. En definitiva, no pueden transar los que no pueden enajenar. Y el poder para transar, esto también es importante, el poder para transar tiene que ser especial o tiene que estar la facultad de transar en el poder. Si vos sos abogado o abogada y tenés un poder para representar a tu cliente, si el poder no tiene la facultad expresa de transar, no podés hacer transacción en nombre de tu cliente. O sea, necesitas la facultad expresa o un poder especial para efectuar transacción. Eso estaba antes y está ahora. Esto sigue siendo
digamos, ahí no se ha modificado nada. El poder para transar sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el objeto de la transacción y la situación o relación jurídica comprometida? ¿Tiene límites? Sí, los mismos que el objeto del acto jurídico, que no puede ser un hecho imposible, prohibido por las leyes, o contrario a la moral, buenas costumbres, etc. La regla es que las partes puedan transar libremente sobre todo tipo de derechos disponibles, cualquiera sea su especie, inclusive los derechos litigiosos. ¿Qué no se puede transar? ¿Qué cosas no se pueden transar? Derechos a que está comprometido el orden público, derechos irrenunciables. No pueden ser objeto de transacción los derechos sobre las relaciones de familia o el estado de las personas. Excepto que se trate de derechos patrimoniales derivados de aquellos. Por ejemplo, ¿se puede transar sobre alimentos? ¿O no? ¿Qué les parece? Las partes se pueden poner de acuerdo sobre los alimentos que un cónyuge le tiene que dar al otro, o un padre le tiene que dar al otro sobre los hijos, o tiene que decidirlo el juez sí o sí. No, con el mediador no lo pueden acordar entre ellos. ¿Para qué quieres un mediador? Suponete Y que antes de echar. Suponete que vos tenés una relación con tu ex buena, como personas normales, que no tienen, bueno, los normales son, bueno, que sea no sé qué, no, no. Pero suponete que vos tenés una buena relación con tu ex. ¿Para qué Si vas a tenés dejar una eso? buena relación, podés hacer un acuerdo. Lo que pasa es que no tiene garantía de nada la palabra de cada uno. Y sí, la del juez tampoco. Para el caso lo Sí, mismo. pero por ahí el juez puede hacer... Nah, En las compensables no se puede. Así que creo ¿Eh? que en las compensables no se puede la deuda por, obligaciones por alimentos. Así que supongo que en esta tampoco. Mira, en principio, se puede, perfectamente se puede. Lo que no se puede transigir es sobre el estado civil. Vos no podés transigir sobre tu condición de hijo o sobre tu condición de padre. Eso no lo podés transar. No, mira, a partir de ahora, mira, yo no soy más tu papá es el otro. No, eso no es posible transarlo. Pero sí es posible transar sobre cuestiones, los derechos patrimoniales derivados de las relaciones de familia sí son transables. Es más, ¿para qué querés al juez si vos te puedes arreglar solo? Es más, si te puedes arreglar solo, tantísimo mejor que si no tenés que depender del juez. Lo que dice Alejandra respecto de que no hay garantía, para el caso tampoco la hay, se interviene el juez. O sea, garantía ¿de qué? La persona que hoy te pasa alimentos y tiene garantía puede mañana insolventarse y no pasarte más nada. Y por más que haya sido un acuerdo judicial, etcétera, eso no te va a cambiar nada. Es decir, los derechos de familia, digamos que los derechos patrimoniales derivados de los derechos de familia sí son perfectamente transigibles. Perfectamente. Se puede tasar el monto de alimentos, se puede tasar todo lo que sea patrimonial, se puede llegar a una. Lo que pasa es que, bueno, como en familia en general, las cosas no causan estado. Es decir, quiere decir que todo es revisable. Si cambian las condiciones, vos podés tener un acuerdo de alimentos con una persona y resulta que esa persona el día de mañana se ganó la lotería y entonces vos podés pedir la revisión del acuerdo de alimentos perfectamente, porque los alimentos se miden por la capacidad económica del alimentante. Entonces, si crece la capacidad económica del alimentante, tiene que crecer la cuota alimentaria, y si decrece, también tiene que bajar. O sea, pero en definitiva, por supuesto que puede ser el juez, pero inclusive habiendo ido al juez, las partes se pueden poner de acuerdo, firmar un escrito y dar por concluido el pleito. Y en la forma en que lo dan, ese es un tema de ellos, donde el juez no puede meterse. Pero también tienen que respetar no solamente el artículo 1644, que habla de prohibiciones, sino también otras prohibiciones que surgen del articulado del código, como por ejemplo el tema del fraude de la ley, ¿no es cierto? Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en las cuales está interesado el orden público.
las comisiones particulares no pueden ser dejadas. Es decir, donde vos estás haciendo maniobras para evitar lo que dice una ley determinada y no aplicarla. En ese caso, si vos haces esas maniobras y te detectan, el acto debe someterse a la ley que se intenta burlar o que se intenta eludir. Tampoco pueden ser, o no podían ser, objeto de transacción la acción penal, que es de interés público. La acción penal, en principio, no podía ser objeto de transacción, aunque el derecho penal está avanzando mucho en ese sentido, en temas de acuerdos, etcétera, entre víctima y victimario, y bueno, quizá no es totalmente transable la acción penal, pero comparado como era hace 20, 30 años, en ese sentido se ha avanzado muchísimo. No sé si para bien o para mal, pero las cosas han cambiado. Si bien son ajenas las acciones penales al tema de transacción, pero bueno, aparte también hay que distinguir si se trata de delitos privados o delitos de acción pública, eso también tiene cierta incidencia. No se puede transar sobre derechos sucesorios no deferidos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo pacto sobre herencia futura no es válido, ¿no? Mientras no se ha muerto la persona de quien se trata, se va a heredar, no hay pacto válido que se pueda hacer en ese sentido. Tampoco se puede pactar sobre derechos irrenunciables, no puede haber transacción sobre derechos irrenunciables. Y sobre los derechos y facultades derivados de las relaciones de familia, como ya les dije, excepto las cuestiones patrimoniales. Tampoco sobre el estado civil de las personas. El estado civil es uno de los derechos de la personalidad inalienables, no disponibles, de forma que no hay transacción posible sobre todo eso. ¿Cómo se hace la transacción? ¿Cuál es la forma para hacer una transacción? Bueno, en el viejo código teníamos dos formas. Primero, si se trataba de juicios, de un proceso, o sea, transacción sobre derechos litigiosos, o si la transacción operaba sobre derechos no litigiosos. Si se hacía sobre derechos no litigiosos, es decir, no habían llegado las partes a un juicio, la forma era libre. ¿Qué quiere decir libre? Libre. Que no había ninguna forma específica. Verbal, verbal. Cualquiera. Mientras lo puedas probar, todo era válido. ¿Cambió algo con este código? Sí cambió. ¿Qué cambió? Que ahora la transacción sobre derechos no litigiosos debe ser hecha por escrito. Si no está hecha por escrito, no se presume la existencia de la transacción por actos de las partes. No, tiene que estar hecha por escrito. El viejo código decía que la transacción no estaba sujeta a formalidades extrínsecas, pero las pruebas estaban subordinadas a las disposiciones sobre los contratos, y los contratos podían probarse en casos hasta determinado momento sin que hubiese pruebas escritas. Era el viejo código. Este código entonces cambió. La forma es escrita. Es formal, no solemne. ¿Por qué? Porque no hay que hacerlo bajo determinadas condiciones, ante escritura pública, etc. Formal, pero no solemne, pero sí formal. ¿Y cuál es la forma? Escrita. Tiene que estar escrito. En algunos casos puede exigirse instrumento público. Sí. En algunos casos, en determinadas circunstancias. Si son accesorios de instrumentos públicos, por ejemplo. O si hay derechos litigiosos sobre inmuebles. Bueno, en ese caso, por supuesto, tiene que ser sobre instrumentos públicos, porque toda modificación del dominio tiene que ser hecha por en inmuebles, tiene que ser hecha por instrumentos públicos. ¿Y qué pasa si la transacción es judicial? Acá ya hay un juicio iniciado. Acá hay una persona que inició un juicio, otro que contestó a la demanda, y ya hay un juicio en marcha. Y entonces, ¿cómo se hace la transacción en este caso? ¿Cómo les parece que se hace habiendo transacción? Habiendo un juicio civil en marcha sobre
una compra-venta, una resolución de un contrato, una indemnización por daños y perjuicios, lo que fuese, cualquiera que sea el reclamo. Un accidente en la calle donde una persona atropelló a otra, dice, che, mira, te ofrezco 1.000.000 de pesos porque lo que no tenés no es muy grave y que eso te cubre de los gastos del auto. Y el otro dice, sí, la verdad que me cierra. Está bien, acepto 1.000.000. Bueno, listo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Eso no es una conciliación? Es una transacción. Eso es una transacción. La conciliación interviene el juez. Bueno, eso es una transacción. Ahora, perfecto, yo te llamé al estudio, a vos, Nicolás, te llamé, vos sos abogado, te llamé, te dije, che, mi cliente ofrece un palo, y entonces dijo, está bien, ok, acepta. Listo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ya está? ¿Con esa llamada telefónica? No. ¿Qué les parece que tenemos que hacer ahora? Ahora viene la parte importante, porque ahora vos tenés que garantizarle a tu cliente que vas a hacer las cosas bien. Es decir, que de alguna manera, si después no se cumple, le vas a dejar los instrumentos para que el tipo pueda ejecutar la transacción, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero escribimos el acuerdo, ¿no? Escribimos, yo te paso un borrador, vos lo mirás, haces las correcciones que te parezca, o no, o te dices, ok, perfecto. Bueno, ya tenemos el texto, ya hemos consensuado el texto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se presenta al juez? Se presenta al juez. Fíjense que acá entra un tema muy interesante, que es, primero, si la transacción debe ser homologada o no. El viejo código decía que la transacción, para tener los efectos de la cosa juzgada, tenía que ser homologada por el juez. ¿Qué es que el juez la homologue? Que le preste acuerdo. Que el juez dicte una resolución diciendo homologo la transacción por estar de acuerdo, porque cumple con los requisitos necesarios. ¿Y cuáles son los requisitos necesarios? Los requisitos formales. Que las personas sean capaces, que si se hizo por apoderado, el apoderado tenga poder especial, etcétera, que lo que se transa sea materia transable, pero sobre lo que cada una de las partes cedió o dejó de ceder, el juez ahí no se mete. ¿Cuánto concedí yo y cuánto concediste vos? Eso es un tema que al juez no le incumbe. El juez le incumbe, sí, que sea, como les dije, materia transable, capacidad de las partes, etc. Entonces el juez, ¿qué hace? Y presta judicial homologación. Dicta una resolución donde dice, homológase por derecho la transacción celebrada por las partes. Perfecto. Ahora, la no presentación de la transacción en el expediente, ¿hace nula la transacción? ¿O le quita validez? No, no le quita validez. De hecho, las partes pueden haber cumplido inclusive la transacción sin que esto le quite validez. Lo que pasa es que hay un artículo que viene heredado del artículo, de otro artículo del Código Civil viejo, que es un problema que algunos dicen que puede ser un premio a la mala fe. ¿Por qué razón? Porque, y acá viene otra pregunta, ¿te podés arrepentir de la transacción? Hicimos el acuerdo ahí con Nicolás en el estudio, lo firmamos, las partes vinieron, cada una, vino tu cliente, firmó, vino mi cliente, firmó, después nos juntamos todos, nos intercambiamos los ejemplares, yo tengo los ejemplares firmados por todos, vos tenés los ejemplares firmados por todos. ¿Te puedes arrepentir? Pues, che, no, me equivoqué, la verdad que no me cierra esto. Mejor me cumplo esto, me arrepiento, no la hago. Che, ¿sabes qué? Te llamo por eso y mira, ¿sabes qué? No. O te manda una carta de documento, diciéndote, me arrepentí de la transacción. ¿Puedes hacerlo? Fíjate que el código dice que las partes se pueden arrepentir hasta
que no sea, hasta que sea presentada después de la causa. O sea que las partes podrían desistir de la transacción. Dice el artículo 1643. La transacción debe hacerse por escrito. Si recae sobre hechos litigiosos, solo es eficaz a partir de la presentación de un instrumento firmado por los interesados ante el juez que tramita la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella. Entonces, podría llegar a ser un premio a la mala fe. ¿Por qué? Y porque nosotros firmamos el acuerdo ahí con Nicolás, y yo me fui del estudio de Nicolás con alguna ventaja que obtuve la transacción, y le zampo una carta de documento diciéndole que me arrepentí de la transacción, no le di tiempo de llegar a tribunales. Bueno, ahora ya no vas más a tribunales, ahora la presentas en electrónica, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con esto entonces? Y pasa que si una de las partes se arrepiente antes de que el otro la presente en el expediente judicial, la transacción queda sin efecto y ha sido desistida. Ahora la pregunta de millón, ¿se puede desistir o se puede renunciar a la facultad de desistir? Porque Nicolás, sabiendo que yo por ahí soy medio pícaro, y ya tengo antecedentes porque tiene un amigo que le dijo que yo ya se le había hecho esa jugada, entonces vino Ignacio y le dijo, che, ojo con este, porque te hace ese juego. Entonces vos vas a decir, cuando hagamos el acuerdo, che, mirá, sí, fenómeno, pero vamos a poner una clausulita donde diga que las partes renuncian a la facultad de desistir de la transacción. ¿Es válido esto? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque no juega de orden público acá. Porque no hay ninguna norma que lo prohíba, porque no es una cuestión de orden público. O sea que si querés asegurarte que no te van a desistir la transacción en el medio, mientras vos estás yendo a tribunales a presentarla, podés poner una cláusula que las partes renuncian a la facultad de desistir de la transacción. Es cuestionable esta cuestión del desistimiento de la transacción. Es cuestionable porque algunos dicen que es un premio a la mala fe, ¿no es cierto? El efecto, último punto de la transacción, que es un tema muy importante también, es cuál es el efecto de la transacción. Y el código calla aquí. El código no dice nada. El código no dice absolutamente nada de cuál es el efecto de la transacción. ¿Es una desprolijidad? ¿Es algo tan obvio que no había que remarcarlo? No se sabe. Ahora, las doctrinas que hay en pugna respecto de cuál es el efecto de la transacción son varias. Las más importantes son las declarativas y las translativas. La teoría declarativa dice que la transacción no hace sino declarar derechos. Vos no te confieren nuevos derechos, sino que se declaran los derechos que ya tenías. De manera que suponete que dos personas tienen una disputa sobre un bien determinado. Que las dos se dicen ser dueñas de ese bien y llegan a un acuerdo, o las dos pretenden tener derechos sobre ese bien, y llegan a un acuerdo sobre el cual el litigante A acepta que el litigante B se quede con la cosa y la otra le pague una suma de dinero. Si la transacción es declarativa, no hay garantía de evicción. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? Si piensan, la respuesta tiene que salir. Si la transacción es declarativa, no habría garantía de evicción. O sea, yo soy el B y otro es el A, y yo me quedé con la cosa. Y después viene un tercero y dice, no, che, esa cosa es mía. ¿Por qué A no tiene la obligación de saneamiento?
porque ya fue declarado el bien. ¿Cómo fue declarado? No sé. Nada. Porque al ser declarativa se tiene que declarar, entonces no podría haber otra persona que sea... No. Al ser declarativa, significa que la transacción no hace más que declarar lo que ya existía. No sé si lo llegas a entender. Quiere decir que en la transacción se declara el derecho que yo ya tenía sobre el bien que estamos discutiendo. Entonces, si yo ya lo tenía, el otro no me dio nada, porque yo ya lo tenía. Y si el otro no me dio nada, no tiene por qué garantizarme el saneamiento. Porque ya era mío desde el vamos. Porque la transacción lo único que hizo fue declarar una situación ya existente. ¿Se entiende? No me han dado un nuevo derecho. Yo ya lo tenía. Entonces el tipo no tiene por qué garantizarme nada. Si es declarativa, no hay transmisión de derechos, ni evicción, ni resolución contractual por incumplimiento, y nuevo título para fundar prescripciones adquisitivas. Nada, ya lo tenías desde antes. La segunda opción, que es la teoría translativa, dice que transigir es alienar. O sea, transigir es dar. Entonces, que habría aquí una cesión recíproca de los derechos de las partes sobre el objeto del contrato. Entonces, acá sí habría saneamiento, evicción, etc. Que sería un negocio donde se transfiere la propiedad. Y las renuncias no son solo a pretensiones, sino también a derechos. Esto diría la tesis de que la transacción es no es declarativa, sino que es traslativa de derechos. Después hay otra teoría que habla de la eficacia dispositiva, que se sustenta en las concesiones recíprocas. A partir de ella, las partes alteran los derechos preexistentes, modificando, transformando o extinguiendo su contenido. Todo dentro del ámbito de la autonomía privada. O sea, en definitiva, se erige la transacción en un contrato de eliminación de controversias y que actúa como fuente de una nueva relación jurídica. Acá, en definitiva, en esta teoría de la eficacia dispositiva, lo importante es terminar el conflicto. Y el resto es un accesorio. Acá lo central es la terminación del conflicto. Y la última, que es la teoría constitutiva, de constitución de derechos, dice que las partes no tienen facultad para autocomparar válidamente sus conflictos legales, cosa que solo pueden hacer los jueces o los árbitros. Niega entonces el presupuesto de declarativa, las partes no pueden hacer declaraciones en cuanto a sus diferencias, y si lo hacen no será declarativo, sino constitutivo, es decir, le está dando un nuevo derecho en ese momento. Constitutivo de una nueva relación en virtud de la cual ella se modifica o extingue la relación anterior en conflicto. Es decir, que las teorías hay para todos los gustos. Yo creo que se impone sobre todo la teoría declarativa, es la que más andamiaje tiene y más aceptación en general. Y en cuanto a los caracteres de la transacción, bueno, es bilateral, es onerosa, consensual. Hoy es nominada, porque está nominada como un contrato, y es de interpretación restrictiva. Y es formal también, porque tiene que ser hecha por escrito, y en algunos casos por instrumento público. Y otra de las cosas que han cambiado en este nuevo código es la indivisibilidad. Antes la transacción era indivisible y la nulidad de una cláusula, cualquiera de sus cláusulas, implicaba la nulidad del resto de la obligación, porque en este caso la nulidad de una sola cláusula era un todo homogéneo, y que la nulidad de una cláusula anulaba la transacción. El nuevo código prescinde del carácter de la indivisibilidad, y se aplican los principios generales que rigen la nulidad de los actos jurídicos. Entonces ya no es que la nulidad de una de las cláusulas anula toda la transacción, es una solución lógica y razonable, y ahora como arregla la nulidad de una disposición no afecta la validez del contrato ni otras
disposiciones válidas y se pueden separar, ¿no es cierto? La transacción, como les decía, puede ser judicial o extrajudicial. Judicial siempre que no haya sentencia firme, porque si hay sentencia no se puede transigir sobre un derecho que ya fue resuelto por sentencia. Y tiene fuerza obligatoria para las partes. Tiene los efectos de la cosa juzgada. Esto es muy importante. La transacción produce los efectos de la cosa juzgada, aunque la ley dice sin necesidad de homologación judicial. Sin necesidad de homologación judicial. Y esto ha llamado en muchos casos a confusión, porque tampoco se condice con el tema de la posibilidad de demandarla o de reclamar el desistimiento de la transacción si no, antes de ser presentada al juez de la causa, ya al mismo tiempo tiene los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de declaración de homologación por parte de los jueces. Bueno, estos serían los temas entonces que podemos dar que podemos avanzar en el sentido de que ya podemos dar por vistos transacción, novación y dación en pago. O sea que les quedaría el jueves, entonces no van a tener clase, porque así me lo pidieron, y la próxima clase será el viernes, y en la clase del viernes les quedaría ver compensación, renuncia, remisión y prescripción. Les sugiero lean, aunque sea por el código, el tema de compensación, que es sencillo, y el tema de prescripción, bueno, eso van a necesitar seguramente una clase que, bueno, la daré a Facundo o trataré de reforzarla yo la semana que viene, porque prescripción es uno de los grandes temas de esta materia que tienen que conocer. Bueno, ¿alguna duda? Si no, nos vemos directamente el viernes. Profe, a mí me queda una duda, si la Sí. fecha del parcial ya está confirmada para el 6, o puede llegar a cambiarse. A mí me confirmaron eso hoy. Eso me lo confirmó de la cátedra y supongo que llegó la directiva de la facultad. Están ustedes moverse si quieren cambios. Yo no los puedo hacer. Si la facultad me dice cambiarla, yo la cambio. Profe, porque estamos viendo a mí me da lo que... mismo. Porque cambiaron penal y no sabemos si el recuperatorio de penal quedó para el 6. Hay que ver cómo quedó eso. Bueno, hablen en el también centro. la cambiaron. Hablan en el centro, que el centro para esas cosas es muy útil. Hablen en el centro, vean a ver si hablen con las demás comisiones, qué sé yo, eso manejen ustedes. Ustedes saben que cuando ustedes van y patalean, generalmente les hacen caso. ¿Sí? Yo tengo una duda sobre innovación. ¿Cómo? Tengo una duda sobre innovación. A ver. ¿Cómo se expresa el animus novandi? No me quedó claro eso. El animus novandi no se expresa. Es decir, no es algo que se expresa. Pero tiene que haber intención de novar. La intención, esa vos la podés sacar generalmente de las cosas, de las actitudes de las partes, de lo que las partes escriben, de lo que dicen, etc. Pero no es que vos vas a poner, tengo animus novandi. Nunca lo vas a encontrar jamás en un contrato, una cosa así. Pero el juez, a la hora de evaluar si hubo una innovación o no, va a tomar en cuenta la existencia del animus novandi, y eso se desprende de la actitud de las partes, del comportamiento, de los hechos, se desprende de todo eso. En definitiva es una apreciación que tiene que hacer el juez. Eso no se pone por escrito. Pero habrá otras cosas que están escritas, sí, generalmente escritas, habrá otras cosas que le darán la pauta al juez de si hay o no hay animus novandi. Porque como el animus novandi no se presume y la innovación no se presume, en caso de duda tenés dos obligaciones. O sea que acá de lo que se trata generalmente es de ser claro. La oscuridad favorece a los oscuros.
y la claridad a los claros. ¿En qué te quiero decir? Cuando vos querés ocultar cosas y actuar con trampa y te guardás cartas bajo la manga, y cuanto más oscuro sea el contrato, cuanto más impreciso, más despelote podrás hacer después. En cambio, si las cosas están muy claras y no está sujeta a una doble interpretación, no son ambiguas, ¿qué duda cabe? Eso depende de cómo se escriban las cosas también. ¿Está? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿O ya nos vamos? Sí, contame. Entonces, para que queden claros, si nosotros llegamos a lograr charlar con los chicos del centro o con Secretaría Académica, ¿ustedes no tendrían problema de tomar en la Yo semana el particularmente 13? no, pero hablo por mí. No hablo por todos los demás. A mí me da exactamente lo mismo tomar el 6, el 13 o el 24 de la noche. Bueno, qué sé yo. Lo único que no tan tarde. ¿Viste? Por ahí, si podemos tomar al mediodía, mejor. Pero si lo tuviera que hacer, lo hago también. Me da lo mismo. A pesar, les puedo repetir. Me da lo mismo. Pero yo no puedo disponer ni de los horarios de los demás, ni de los horarios de la facultad, ni de nada. O sea, yo me adapto. A lo que me digan, me adapto. No tengo problema. Ok, Pero bueno, muchas eso, gracias. ¿El parcial sería presencial o virtual? mirá, como viene la mano, creo que virtual por ahora. Creo que virtual. Sí, no creo que sea presencial. Hasta ahora los exámenes orales los hemos podido tomar parciales, los hemos podido tomar virtual sin ningún inconveniente. Casi lo mismo que no. Además, en la facultad tenemos que estar con barbijo, no te veo la cara. Y tenés que estar todos afuera. Profe, sí. Sí. Si queda el 6 el parcial, ¿es a la semana el recuperatorio o a las 2? Como para saber. No lo sé. No sé. En principio, es decir, la norma es que tiene que pasar una semana, por lo menos, entre el resultado de un examen y el segundo examen. Pero, sinceramente, no sé, y vuelvo a repetir eso, me adapto. O sea, si ustedes necesitan tiempo, son ustedes los que tienen que ir a quejarse. A mí me da lo mismo. Tomar el 6, el 13, lo mismo. No me tengo para estudiar para el examen. Los que tienen que ir para el son ustedes. Así que, ya les digo, yo me adapto. No sé, ustedes tienen que ver con las demás materias, tienen que coordinar todo eso con la facultad. Pero la facultad es la que pone los horarios, pone las materias, pone las cursadas, pone la fecha de examen. Así que, pasa que posiblemente tampoco todos dan las mismas materias. Unos dan unas, otros dan otras. Entonces, ¿cómo compaginar y coordinar todo eso? Bueno, eso lo tiene que hacer la facultad, la académica, en todo caso. Pero bueno, ya le dije, nosotros estamos abiertos a cualquier cambio, pero no lo podemos disponer nosotros. A mí me lo tienen que informar, simplemente. Bueno, nos veremos el viernes o el martes próximo o el viernes próximo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, nos vemos. Chau, chau. Chau. Chao, gracias.